La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Y permítanme, antes de empezar con Rosa María, dar la bienvenida también a Peruvian Travel Service, que en estas fiestas patrias 2021 volvieron sus salidas confirmadas el día 28 de julio y el retorno es el 3 de agosto. Incluye el paquete pasaje aéreo, traslados aeropuerto, hotel, aeropuerto, 6 noches de sistema, todo incluido, tarjetas de asistencia, Cancún, Hotel Dream Sun Cancún, $1,329, Rivera Maya, Catalonia Riviera Maya, $1,099, Dreams Tulum, $1,448, precios por persona en base a habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio, teléfono 243-3556, WhatsApp 990-3869-73, la página web peruviantravelservice.com. Y ahora sí, vamos a saludar a las emisoras dominicas del Perú. El día de hoy saludamos a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Les mandamos un cariñoso saludo porque hoy día los dominicos están celebrando 481 años de su llegada al Perú. También saludamos hoy día a Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio San Valentín en Lampa, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y las plataformas móviles todas, casi todas, transmitiendo para usted a pensar más. El Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también la señal en vivo también de YouTube y también el Twitter. Así que con todo eso estamos con ustedes y saludamos a Rosa María que ya nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país. Así como Abel, y yo también tengo que iniciar el programa haciendo las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores, a quienes agradecemos por estar con nosotros siempre. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú te invita a participar en su proceso de admisión 2021. Informes en Facebook, @PUCMGS o en mgs-informes@puc.edu.pe o al 993-028464. Muy bien, también tenemos que agradecer a las obras sociales dominicas en Arequipa. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografías, laboratorio de análisis clínico, ecografías, coloscopías, endoscopías, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y luego también tenemos a los colegios dominicos del Perú. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir
una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, el Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros auspiciadores, sobre todo a los que pertenecen a la provincia dominica de San Juan, que hoy día está de fiesta. Hoy es la fiesta de San Juan y hoy también es, por lo tanto, fiesta para todos los dominicos del Perú. Fiesta para muchísimos pueblos en nuestro país que no van a poder celebrar como normal y tradicionalmente se hace. Todavía estamos en pandemia, pero esperemos que el próximo año podamos sí ya volver a celebrar las fiestas de San Juan como siempre se ha hecho en el Perú. Y también fiesta en el Cusco, Inti Raymi, fiesta que va a poder celebrarse con un aforo limitado, pero va a poder ser representada, ¿no es cierto?, la fiesta del sol en el Cusco con participación del Canal del Estado, y esto va a ser transmitido a todo el país. Repito, con aforo todavía limitado, pero por fin se va a poder hacer. Recuerden ustedes las dificultades que hubieron el año pasado. Así que poco a poco, vamos volviendo a la normalidad. Cuando yo y Abel éramos niños, hoy día era feriado y se llamaba el día del Indio. Juan Velasco Alvarado lo cambió al Día del Campesino. Muchos dicen que perjudicando al movimiento indígena en el Perú, pero finalmente dejó de ser feriado hace ya muchísimos años y simplemente es un día laborable como cualquier otro. Así que aquí estamos, con mucha información, porque además de la fiesta, hay también severas dificultades en el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando parecía que estábamos a días ya de la proclamación de un ganador definitivo, anoche uno de los vocales del Jurado Nacional de Elecciones presentó su declinación irrevocable a pertenecer al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Para entender un poquito esta situación, creo que es indispensable que ustedes me acompañen en la lectura de algunas normas, porque si no se conocen las normas, no se entiende qué está pasando, ¿ok? Lo primero que tienen que entender es cómo se conforma el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene 5 miembros. ¿Los nombra Vizcarra? No, no los nombra Vizcarra. ¿Los nombra el Congreso? No, no los nombra el Congreso. Hay que leer la Constitución y yo creo que para ustedes es muy fácil tenerla a mano. Y la voy a leer para que entiendan cuál es el problema de origen. El artículo 179 de la Constitución habla de la composición del Jurado Nacional de Elecciones. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros, 5. Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema, entre sus magistrados jubilados o en actividad. En ese segundo caso se concede licencia al elegido. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el primero, el presidente, el señor Salas, es elegido por votación secreta en la Corte Suprema, ¿ok? Por los vocales titulares de la Corte Suprema. Segundo, uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos, entre los fiscales supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso se concede licencia al elegido. Este es el caso del señor Arce. El señor Arce ha sido nombrado por la Junta de Fiscales Supremos. 3. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima entre sus miembros. Este es el que no se ha podido nombrar, porque el Colegio de Abogados de Lima, por una serie de deficiencias institucionales, no ha logrado conducir exitosamente este proceso.
Por lo tanto, el actual jurado solo tiene 4 miembros. 4. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas entre sus decanos. Y finalmente, uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas entre sus decanos. Estos dos últimos sí están nombrados y ejercen su cargo actualmente. Desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber del Jurado Nacional de Elecciones? Tenemos que saber que además de la Constitución, el jurado tiene su propia ley. La ley orgánica, así se llama porque es una institución establecida en la Constitución, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Funciones, que es una ley orgánica, una ley que organiza, ¿no es cierto?, las atribuciones de este poder del Estado. Hay otra Ley Orgánica de Elecciones, que es la que organiza el proceso electoral. ¿Qué dice la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones? Vamos a leer acá, entre otras normas, las que se refieren a su quórum. Artículo 24, muy importante. El quórum necesario para las sesiones del Pleno es de 4 miembros. Para la adopción de decisiones o la emisión de un fallo, se requiere el voto de la mayoría simple de los miembros concurrentes. ¿Cuál es la mayoría simple de los miembros concurrentes? Si son 5, la mayoría simple es 3. Salvo en los casos que la ley disponga lo contrario. En caso de empate, el presidente tiene voto dirimente. Es decir, si son solo 4 y quedan 2-2, el voto del presidente vale doble. ¿Ok? Esas son las reglas. ¿Qué pasa si no hay quórum? Porque el quórum es 4. El señor Arce declina, no quiere participar, quedan 3, no hay quórum, por lo tanto, el jurado no puede sesionar. ¿Podrían esos 3 adoptar acuerdos? Sí, pero de entrada no hay quórum para instalarse, no puede sesionar. He ahí el problema en el que ha metido el señor Arce al jurado. Pero hay otro artículo de interés. Si me permiten, muy bien, el artículo 16. El artículo 16 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones señala lo siguiente. El cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciable durante los procesos electorales de referéndum u otras consultas populares. El señor Arce no puede renunciar. Y él lo sabe perfectamente, lo dice en su carta de renuncia, que no es renuncia. Por eso busca otro nombre, otro verbo, dice declino, voy a declinar. Crea una figura para lograr el resultado, la consecuencia que la ley le prohíbe. Dice, yo declino. Dice, señor, sé que no puedo renunciar, pero declino. Y al declinar, lo que está diciendo, a mí no me pueden obligar, claro, porque la esclavitud se abolió en el Perú hace muchos años, a sentarme a darle quórum a un jurado que no vota como a mí me da la gana. Los fallos del jurado se están adoptando 3-1. 3-1. Entonces, ¿qué ha decidido el señor Arce? No le doy quórum al jurado, entonces ya no pueden decidir nada. Listo. Se suspende el proceso electoral porque a mí se me ocurrió renunciar. La carta del señor Arce está plagada de imprecisiones, de mentiras, de medias verdades también, y en algunos casos de difamación pura y dura. Es tremendamente agresiva con la presidenta de la Corte Suprema, con la fiscal de la Nación, con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a quienes agrede innecesariamente, es agresivo con el expresidente Martín Vizcarra, y con los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a los que acusa de parcialidad política. ¿Por qué un miembro del Jurado Nacional de Elecciones podría intentar interrumpir un proceso electoral, obstaculizarlo y dilatarlo, mandar una carta a pocos días ya de la finalización y proclamación del ganador? ¿Por qué este interés? Más allá de sus preferencias políticas, tiene que haber algo más. Nunca ha pasado.
Es absolutamente escandaloso porque realmente nunca ha pasado. Las consecuencias penales por omisión a sus deberes funcionales las asumirá. Él ha dicho que asume todo, pero no quiere que su voto sea utilizado en deliberaciones inconstitucionales. Lo que es ilegal es renunciar. Él no puede renunciar, está contra la ley. Él tiene una conducta ilegal en este momento. Lo que está diciendo es que su voto, contrario a los votos de los otros tres, casi en todos los casos, ese voto contrario, 3-1, no es que le permita a los otros, ¿no es cierto?, lograr un consenso con él. No, pueden seguir votando en contra de lo que quiera. Lo que está diciendo es, no les voy a dar quórum. Pero realmente uno se queda a veces sorprendido cuando ve estas cartas, ¿no? El señor dice que Vizcarra ha nombrado a todos, más o menos, a los miembros de la Corte Suprema, a los miembros de los colegios profesionales, a los decanos de las universidades públicas y privadas, a todos. El Jurado Nacional de Elecciones prácticamente es un organismo vizcarrista, ¿no? Que la Junta Nacional de Justicia es un organismo vizcarrista. ¿Y por qué se preocupa tanto de la Junta Nacional de Justicia? Vamos a examinar eso también ahora. ¿Cómo se conforma la Junta Nacional de Justicia? Y lo único que tienen que hacer es regresar a su constitución. ¿Ok? En su constitución, ¿se acuerdan que fuimos a referéndum en diciembre de 2018? Muy bien. En ese referéndum votamos una modificación a la constitución. ¿Para qué? Para cambiar un organismo profundamente corrupto llamado Consejo Nacional de la Magistratura por uno nuevo, con otra conformación, que se llama Junta Nacional de Justicia. Muy bien. ¿Cómo se conforma la Junta Nacional de Justicia? La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares, artículo 155 de la Constitución, seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección. Los suplentes son convocados por estricto orden de mérito obtenido en el concurso. El concurso público de mérito está a cargo de una comisión especial. La comisión especial está conformada por el defensor del pueblo, quien la preside. ¿El defensor del pueblo es Vizcarra? No, muy bien. El presidente del Poder Judicial. ¿El presidente del Poder Judicial es Vizcarra? No, ¿no es cierto? Muy bien. El fiscal de la Nación. ¿El fiscal de la Nación es Vizcarra? Tampoco. Muy bien. El presidente del Tribunal Constitucional es Vizcarra? Tampoco. El Contralor General de la República es Vizcarra? Tampoco. Un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad. ¿Cuál de estos 7 es Vizcarra? Esa es la comisión especial que conduce el concurso, que elige a los 7 miembros que van a ser los que dirigen la Junta Nacional de Justicia. La comisión especial debe instalarse a convocatoria del defensor del pueblo 6 meses antes del vencimiento del mandato de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y cesa con la juramentación de los miembros elegidos. La selección de los miembros es realizada a través de un procedimiento, de acuerdo a ley, para el cual la comisión especial cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica especializada. El procedimiento brinda las garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia. Acá está. ¿Y cuáles son las funciones de la Junta Nacional de Justicia? Muy bien. Me gusta la 3 y se las voy a leer. Aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos y de oficio a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente a los jueces y fiscales de todas las instancias. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos, también será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta 120 días calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución debe ser motivada y con previa audiencia. Bueno, la audiencia del interesado. Tiene naturaleza de impugnable. Muy bien. ¿Qué sucede? El señor Arce tiene 3 indagaciones penales de distinta naturaleza. Se le investiga por organización criminal, conformada con su hermano, que es fiscal, en Ucayali, y con otro hermano que es funcionario municipal en Ucayali. Se les investiga también
por enriquecimiento ilícito debido a un peritaje ya publicado por desbalance patrimonial. Y se le investiga también por tráfico de influencias por sus conversaciones con el juez supremo, César Inostroza Pariachi. ¿Por qué una persona que tiene investigaciones de esta naturaleza es miembro del Jurado Nacional de Elecciones? Porque todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario, el señor no ha sido condenado. Pero es evidente que su conducta tiene, además de las indagaciones penales, un proceso en la Junta Nacional de Justicia que tiene que investigar todo cuanto concierne a la probidad y la conducta de los jueces y fiscales. De ahí los insultos a la Junta Nacional de Justicia, a la fiscal de la Nación, a la presidenta de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. El señor Arce pretende, presumo yo, alegar una persecución política a medida que sus procesos se van complicando. Hay un precedente, además importante, establecido en junio del año 2020 por la Junta Nacional de Justicia, que establece que aquellos magistrados que salen de la función de fiscal o de juez para integrar el Jurado Nacional de Elecciones no están fuera del escrutinio de la Junta Nacional de Justicia. Ese es un precedente importante porque establece que la función de examinar la probidad de la conducta de jueces y fiscales durante su mandato en el Jurado Nacional de Elecciones no queda suspendida por una licencia en el ejercicio de su función como fiscal o como juez. Este precedente vinculante se publicó en junio del año pasado. Por lo tanto, los años de servicio del señor Arce en el Jurado Nacional de Elecciones no lo protegen del examen que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia eventualmente sobre su conducta. ¿Qué mejor entonces que alegar persecución política? Que alegar que en realidad se le está sancionando, no por desbalance patrimonial, no por tráfico de influencias, sino simple y llanamente por haber tenido una oposición democrática que develó un fraude que sus compañeros de pleno no quisieron ver y él sí denunció y que por eso hay una persecución política en su contra. Eso es todo. Al final del día, eso es todo. Acá hay una persona que tiene una situación compleja, muy compleja, con indagaciones fiscales en su contra, que están avanzando, que, digamos, él podría haber terminado su trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones, terminado el proceso porque se proclaman los ganadores, renunciar, ¿no es cierto?, y irse a su casa, o irse nuevamente al Ministerio Público, porque ahí sí puede renunciar, fuera del proceso, pero ha preferido hacer este escandalete para dilatar la proclamación del resultado final. En el tema de fondo, el señor Arce sabe, porque conoce la ley y los precedentes del Jurado Nacional de Elecciones que hemos examinado acá, que no hay forma de que haya nulidad alguna. Todos los plazos para interponer acciones de nulidad de mesa ya vencieron. ¿Para qué quieren el padrón o la lista de los votantes de las mesas? ¿Para qué? Si ya vencieron, no hay posibilidad de interponer ninguna acción. Y los plazos no son una leguleyada, no son una cosita que se inventan los abogados para fastidiar a la gente, para evitar que se haga justicia y se conozca la verdad. Los plazos son una garantía del proceso electoral y por eso son preclusivos. Agotas una etapa y ya no puedes regresar a la anterior. Ya terminó la etapa de presentación de nulidades. Lourdes Flores lo sabe. El señor Orozco Urriola lo sabe, son profesores de Derecho. Saben perfectamente que no pueden interponer ningún recurso de nulidad adicional para declarar nula ningún acta en ninguna mesa. Y no hay ningún fraude masivo, porque no hay ningún suplantado que haya salido a decir, señor, esa no es mi firma. Ni uno solo en todo el Perú. No han podido producir estos testigos que digan, sí, señor, esa firma no es mía. Sí, señor, llenaron el acta contra mi voluntad. Sí, señor, yo no asistí porque yo era miembro de mesa, no pude ir y ese que firma no soy yo. ¿Dónde están?
¿Dónde están? O sea, no resiste la más mínima lógica el cuento del fraude. Yo entiendo que muchas personas están frustradas porque Pedro Castillo va a ser presidente, están frustradas porque su plan económico es de terror, comparto su angustia y su preocupación, pero no nos podemos llevar la democracia de encuentro por esa razón. El que ha ganado es el señor Castillo, no hay ningún fraude. Los votos ya se contaron y se contaron bien. El señor Arce tiene otros problemas, otros juegos, tiene un problema con la justicia y está utilizando su situación personal en este contexto con el incentivo de alegar una persecución política que no existe. Y de paso insulta a todos los que puede. Es una carta bien insultante, discúlpeme, pero bien insultante. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Pues no es muy complicado. Una primera acción es el que el jurado no acepte la declinación del señor Arce, pero eso entramparía más las cosas porque el señor Arce simplemente no asistiría a las sesiones del Pleno dejándolo sin quórum, que es probablemente lo que quiere. La segunda es que se reúna hoy mismo la Junta de Fiscales Supremos y designe inmediatamente al suplente que ya estaba elegido, que es el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, también vinculado al grupo Los Hermanitos. Y que vote como hermanito si quiere, pero que vote, pues. La otra posibilidad es que el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa diga no gracias, declino, y el fiscal Pablo Sánchez tenga que asumir. Esa sería la situación ideal porque pondría fin a este asunto. Ahora, pasados todos los eventos vinculados con el proceso electoral, cerrado el proceso electoral, ¿puede el señor Pablo Sánchez renunciar? Sí, sí puede, pero salvaría la situación. Hay que advertir al público algo que de repente no es muy conocido. A los fiscales supremos no les gusta servir en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo detestan, lo consideran el huesero, lo consideran el puesto de descarte. Nunca les ha gustado, lo odian. Y claro, nadie quiere ir. Y siendo pocos en este momento, menos. Lo mismo sucede en la Corte Suprema, a pesar de que siempre tienes el atractivo de ser el presidente de un poder del Estado, pues no hay mucho atractivo en eso de ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y por lo tanto, los magistrados también se resisten, no les gusta, no les parece un cargo importante dentro de su carrera. Sería muchísimo mejor que, como dice la Constitución, se escojan jubilados, pero no siempre ocurre. Así que en esa situación estamos. Muy bien, son las 8:28. A ver, seguramente hay algunas preguntas del público. Por favor, acá tengo las normas, así que si hay alguna podemos ir contestando. Así es, Rosa María. Bueno, la pregunta es cómo salimos de este entrampamiento, ¿no? Y otros están preguntando si lo que se está jugando el señor Arce es posiblemente ser juzgado y se está jugando igual la cárcel, en resumen. Bueno, yo no soy pitoniza para saber cómo va a ser el señor Arce procesado, ¿no? Recién está en investigación fiscal. Los casos son estos, lo que les digo. Tiene una imputación por organización criminal conformada con sus hermanos, tiene una imputación por enriquecimiento ilícito, por desbalance patrimonial, peritaje que ha sido publicado ya por Convoca, un portal web que presumo que es el que cita, ¿no es cierto?, en su carta diciendo que es una ONG de conocida tendencia o algo así. Y finalmente tiene una imputación por tráfico de influencias por sus conversaciones con César Inostroza, donde César Inostroza le dice, hermanito, a todos les decía hermanito, ¿no? Hermanito, mira, acá hay una persona que tienes que recibir, para él es de vida o muerte, es de UPP, y luego hay un desarrollo favorable a la persona que va a visitarlo sobre el uso del logo de UPP. O sea, es una cosa de lo más extraña, los favorcitos, ¿eh? La verdad. Pero esto está sujeto a investigación y a posible condena en el plano penal, y el señor ha dicho que sabrá defenderse. Bueno, muy bien. Pero también hay una sanción administrativa que puede terminar con la destitución del magistrado en la Junta Nacional de Justicia. Ese es el tema. Está por terminar el proceso. Está por terminar. Estamos a días de que se proclame al ganador. Y al señor se le ocurre irse para que no haya quórum. ¿Ese es el problema?
¿En serio? Reitero, se soluciona, sí se puede solucionar. Pero claro, deja la marca, porque el señor en su carta dice que los fallos no son imparciales, que los fallos son para favorecer a un determinado candidato. O sea, los acusa de una manera bien poco elegante, ¿no es cierto?, a sus pares en el Pleno de una conducta inmoral. Yo no sé qué medidas van a tomar sus pares en el Pleno, porque las querellas por difamación son siempre acciones de carácter personal. La doctora Barrios inmediatamente se apresuró en Twitter a sacar una comunicación a nivel nacional, señalando que a ella la han nombrado, ¿no es cierto?, los vocales titulares de la Corte Suprema en una elección secreta, como manda la ley. A ella no la ha puesto Vizcarra. Y que ella no mantiene al señor Salas en su puesto porque ni ella lo nombró ni ella lo puede remover. El señor Salas ha sido nombrado por votación secreta de los vocales de la Corte Suprema. Y eso lo sabe el señor Arce. No es que el señor Arce no tenga un ejemplar de la Constitución. Está insultando. Está insultando. Está atacando la honorabilidad de las personas en esa carta. Reitero, no sé qué medidas personales puedan tomar los que estén en esa carta, pero sabrán tomarlas en su oportunidad. Pero los está insultando abiertamente. Así están las cosas, porque corresponde además a una tesis que ha circulado en algún sector de lo que mis amigos Juan Carlos Tafuri y Augusto les llaman la DBA, la derecha bruta y achorada, ¿no? Que hay una especie de tentáculos de Vizcarra, que dejó de ser presidente en noviembre, que tiene procesos penales que además no avanzan, etcétera, ¿no? Que no le han permitido juramentar como congresista, ¿no? Que tal poder, ¿no? Y que Vizcarra tiene más o menos tomado el sistema de justicia y persigue a sus adversarios. Hay varios que están cayendo poco a poco en procesos e investigaciones penales porque no pueden explicar lo que tienen que explicar. Eso es todo. Al final de cuentas, eso es todo. Y esas personas que antes tenían mucho poder dentro del sistema de justicia ya no lo tienen. Esta semana hemos visto, por ejemplo, que ya se abrió investigación por peculado contra Jorge del Castillo. Esas cosas no pasaban en el Perú, ahora sí pasan, pues. Y anoche Jorge del Castillo tuiteaba que el vocal del Jurado Nacional de Elecciones, nombrado por las universidades privadas, tenía que renunciar, porque la Asociación de Universidades Privadas lo rechazaba. ¿Así no ha leído la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones? No puede renunciar. Artículo 16, está prohibido de renunciar, justamente para resistir, como ustedes se dan cuenta, este tipo de presiones políticas. Justamente para eso está la ley, para eso está la protección. Por la misma razón que un congresista no puede renunciar, un miembro del Jurado Nacional de Elecciones no puede pronunciar durante un proceso electoral. Porque si no está sometido, ¿no es cierto?, al chantaje, a la extorsión, a la presión permanente de las partes en el proceso. Por eso se le protege. Y ayer Jorge del Castillo exigía que renunciara. ¿Por qué? Y coincidentemente le han iniciado un proceso por peculado. ¿No les parece raro toda esa historia? Así que sí se puede solucionar. Esperemos que, en el mejor de los casos, Pablo Sánchez asuma, culminen lo que tienen que culminar, no faltan sino días, y finalmente se proclame a quien resultó ganador, que es el señor Pedro Castillo. Todo lo demás es fifulla. Y lamentablemente Keiko Fujimori se va quedando sola, ¿no? Ya no la defiende, pero ni la Confiep. De verdad. Ya no la defiende ni la Confiep. Y lo que muchos actores políticos están tratando hoy es de construir un espacio de moderación para Pedro Castillo, para que no aplique un plan económico que va a ser un desastre para el Perú si es que no se modera. Y que probablemente, si no se modera, no le auguro muchos meses en el poder, porque no tiene el Congreso consigo, y de eso vamos a hablar en un ratito
con Susel Paredes, que va a estar con nosotros, congresista del Partido Morado, una bancada chiquita, pero potente. Vamos a hablar con ella. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta, Abel, antes de irnos a la pausa. No, vamos a la pausa, Rosa María, porque ya Susel nos está esperando, ¿ya? Gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre Dios; Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental. Mitagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles, el Face de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el YouTube de Radio Santa Rosa y el Twitter de Radio Santa Rosa. Ya, Rosa María Palacios ya se encuentra con Susel Paredes. Adelante, Rosa María. Así es, acá estamos con Susel. Muy buenos días, congresista. Ahora sí, congresista proclamada con credencial en mano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Rosa María, por la invitación en estos momentos tan complicados, ¿no? Tan complicados. Y quería empezar por ahí porque, al margen de lo que suceda hoy en el Jurado Nacional de Elecciones, porque creo que la Junta de Fiscales Supremos va a saber resolver el asunto, herramientas legales existen, hay un camino y se puede solucionar hoy mismo. Al margen de eso, es probable que ya la próxima semana tal vez sea proclamado como ganador Pedro Castillo. Eso me parece clarísimo. Y frente a esa proclamación y una próxima juramentación el 28 de julio, los partidos que no resultaron en el gobierno tienen que tomar una posición. Ustedes son recién una bancada de A3 que aspira a juntarse con otra, ¿no es cierto?, para formar bancada, pero desde el punto de vista de los tres, frente al gobierno de Castillo, ¿cuál va a ser su posición? Bueno, los tres hemos sido elegidos para legislar y para ejercer control político. Entonces, en este momento, lo que va a ser fundamental va a ser el control político, porque nosotros, el Partido Morado, no tiene un plan de gobierno que se parezca al del señor Castillo. Entonces, tendremos que vigilar que las acciones que haga desde su gobierno sean acciones legales, constitucionales, y que además hagamos vigilancia de cómo se realizan las cosas, ¿no? De mi parte, tengo muy claro el rol de control político. Vamos a ver qué ejecutan los ministerios, qué van a hacer con cada ministerio, qué van a hacer con el Ministerio de Salud, de Economía y de Trabajo, porque la pandemia nos ha traído esta crisis económica y esta crisis de falta de trabajo que viven millones de peruanos. Pero claro, pero desde un punto de vista político, normalmente, digamos, uno coopera, ¿no es cierto?, o confronta. Ese es el juego en un congreso. Es posible que se abra un espacio de centroizquierda moderado que, digamos, baje el tono al plan, al ideario programa, y opte más por este plan bicentenario, y que asuma, digamos, el discurso económico de Franqui, que sí se ajusta a la Constitución, que se busque la reforma del 206 para llegar a una asamblea constituyente sin imponer un referéndum, etcétera. Si ese fuera el caso, si se abriera un espacio de centro-izquierda, ¿el Partido Morado estaría ahí, en ese espacio? Claro, por el bien del Perú necesitamos más bien ser los actores, las actoras de tender puentes, porque justamente por eso estamos en el centro. Entonces tendremos que buscar
todas las condiciones para hacer viable el gobierno. O sea, a nadie le conviene, a nadie, ni a la CONFIEP, que Castillo fracase. A nadie. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una situación muy complicada de crisis económica brutal. Pero además tenemos una oportunidad, que es que han subido los precios de los minerales que exportamos. Entonces, si tenemos esa ocasión, esa oportunidad, entonces tendremos que tender puentes para lograr la gobernabilidad y además que le vaya bien, porque si él escoge unos ministros, y aquí la parte política es central, todo depende de quién ponga como premier y a quién ponga como ministros, porque cada ministro del sector tendrá que tender puentes con los actores sociales de ese sector. Me refiero a producción, me refiero a trabajo, me refiero a educación. O sea, en educación, ¿qué va a hacer? Va a continuar con la reforma, se va a retraer de la reforma, etc. Pero digamos, supongamos, el señor Castillo cuenta con una alianza política que le permite tener 42 congresistas. Necesita 44 para que no lo vaquen. Solo tiene 42. De ahí la importancia de ustedes tres. O sea, uno ya somos pocos, pero somos claves. Entonces, si el señor Castillo, por ejemplo, el día 28 de julio, dice que él no va a parar hasta que la Constitución del 93 sea abolida, que va a hacer un referéndum sin pasar por el Congreso, que va a estatizar y expropiar todas las minas del Perú, y que luego va a prohibir la presencia de capital extranjero y las transnacionales saldrán del Perú. Todo eso lo dice el 28 de julio. ¿Ok? Ya. Inconstitucional. Bueno, él puede decir misa, pero si la misa la dice fuera del marco de la Constitución, no voy a comulgar. Por es eso. Decir, depende de lo que diga. Es decir, él puede decir lo que desee y proponer lo que desee, pero nosotras estamos claras, Flor, Ed y yo, que respetamos la Constitución, que respetamos la legalidad y que en este momento de crispación del país, romper la legalidad y la constitucionalidad le hace mal a todos. Le hace mal a todos. Entonces, por eso no vamos a votar a favor, pues. Ese es el problema. Pero ¿cuál es el asunto? Que, digamos, la conducta política enerve tanto al país por la constante proclamación de inconstitucionalidades que son inconducentes, digamos, porque no tienen los votos en el Congreso, que el Congreso decida finalmente vacarlo. Y que terminemos diciembre, ya sin él, sin Dina Boluarte, y con, no sé, algún congresista como presidente de la República. ¿Ese escenario es posible? Mira, en realidad hay 3 o 4 escenarios posibles, ¿no? Pero nosotras pensamos en que efectivamente somos 3, pero somos claves para sumar o impedir una vacancia que consideremos que conduzca a la ingobernabilidad. Hemos visto ya 4 presidentes en 5 años. ¿Qué época de la historia estamos viviendo? En realidad, si nos ajustamos bien a la historia, son 5, porque Mercedes Arauz juramentó también. Verdad. El país ha visto juramentar a 5 presidentes en 5 años. No, eso no sostiene ni siquiera la presidencia de un edificio. O sea, si un edificio cambia 5 veces al año de presidente, no van a pagar la luz, no va a haber agua, se va a lograr el ascensor. ¿Se dan cuenta lo que están haciendo? Entonces, necesitamos más bien estabilidad para tomar decisiones, para que no se atrasen los contratos con las vacunas, que no nos cambien cuando cambian de presidente y cambian de ministros, lo que pasa en un ministerio es que hay que hacer entrega de cargo, no solo del ministro, de los viceministros, los directores generales, todo para abajo. Entonces, para ese ministerio 20 días. Podemos darnos el lujo, en esta situación de crisis económica, parar 20 días un sector, no podemos. De manera que lo que necesitamos es estabilidad, que se respete a quien ganó, y una vez que entren, que las razones por las que, si es que se pretende vacar, se vaque, sean razones, pues, digamos, gravísimas, ¿no? Para que podamos sacar un presidente. Por ejemplo, hoy hay un plan nacional de vacunación. Nosotras que nacimos en el 63... Ya nos toca, me toca mañana. A mí me toca el domingo, ¿ok?
Qué Muy maravilla. bien. Y lo que queremos es que nuestros hijos también les toque en algún momento y así para abajo. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que acaba de señalar es muy cierto. Llega un nuevo ministro de Salud, entrega el cargo y el Plan Nacional de Vacunación, ¿en qué queda? Entonces, nuestro país no se puede dar el lujo de parar el Plan Nacional de Vacunación 20 No, días. ya ponte, cambian al jefe de inmunizaciones, que es el que ordena todo y se le ocurre que ya no va a ser por edades, sino por territorio. O se le ocurre y lo cambia todo y entonces nos para. No, no puede pasar eso, porque no estamos en una situación normal, estamos en una situación gravísima. Pero el problema sucede es que desde el punto de vista, digamos, de las autoridades electas en este momento, el señor Castillo no ha dicho una palabra sobre el tema. Y eso resulta aterrador. Y no ha dicho, y las pocas palabras que ha dicho sobre violencia hacia la mujer a mí me han preocupado mucho. Y lo poco que ha dicho sobre los derechos humanos de la ciudadanía LGTB es también preocupante. Además, ahí se pueden juntar los extremos, ¿ah? O sea, ¿qué pasa si la derecha ultraconservadora con la izquierda ultraconservadora dicen, mira, sabes que esto del enfoque de género es una tontera, vamos a sacarlo? Y lo de la violencia hacia las mujeres es un mito porque a los hombres también les pegan. Entonces, acabamos con esto. Como ha dicho esta postulante al Tribunal Constitucional, de que a los hombres también les pegan. Claro, pero ¿esa señora ha leído las estadísticas? ¿A cuántos hombres les pegan? No ha leído ninguna estadística. No ha leído nada, no sé si ni lea. ¿Qué leerá? Lo que tiene es un prejuicio inmenso y lo ha verbalizado, nada más. Eso es todo, hasta ahí. Y eso es muy grave porque más bien, bueno, ya nos hemos ido al tema del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre todos los temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. O sea, por ejemplo, si, para algo más cercano a los vecinos, ¿no? Hay una reja en el parque que solo deja entrar a los que viven ahí. Bueno, se presenta un habeas corpus y ese dirá el Tribunal Constitucional si la saca o no la saca. Imagínate, no solamente son los problemas grandes, sino los que influyen en tu vida diaria. Entonces debemos tener mucho cuidado con a quién eligen como miembro del Tribunal Constitucional. Y esta señora y otros que he escuchado son lamentables. No, además, uno ha dicho que esto es un tema mediático. Yo escuché y decía, ¿cómo va a ser un tema mediático? O sea, el derecho a la igualdad está en la Constitución, artículo 2. O sea, yo decía, quiere ser miembro del Tribunal Constitucional y no conoce el segundo artículo de la Constitución donde están todos los derechos fundamentales, no conoce lo que es el derecho a la igualdad. No ha leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el primer artículo dice todos son iguales en dignidad y derechos. Tampoco he leído eso, o sea, eso se lee hasta en el colegio. Entonces, no podemos, o sea, hoy día elegir miembros del Tribunal Constitucional sería una tragedia para el Perú, porque los están eligiendo de acuerdo a cómo votarían para sus intereses. Entonces, claro, eso sería fatal. Bueno, ahora, no nos alejemos de la coyuntura electoral. Vamos a regresar al TC, pero no nos alejemos de la coyuntura electoral. Entonces, yo quería preguntarle si ha habido algún tipo de acercamiento, conversación. Hemos visto a Julio Guzmán ir a saludar a Pedro Castillo, salir a decir, he venido a saludar al presidente que ha sido elegido. ¿Ya? Y punto, ¿no? Pero a nivel de partido, de organización política, ¿hay algún tipo de encuentro, de posibilidad, de concertación? Formalmente no hemos tenido ninguna reunión, ni los dirigentes ni los congresistas electos. Yo de mi parte no he ido a hablar con el señor Castillo en ningún momento sobre ningún tema, ni tampoco con ningún dirigente de Perú Libre. Yo no he hablado con nadie. Tal vez con algunas personas cercanas, y bueno, Flor tiene muchos colegas en común porque es profesora. Claro. Entonces, también hay acercamientos por la propia profesión, ¿no? Este congreso va a ser el congreso de los maestros. Esperamos de los maestros que den una lección. Tal vez un congreso de maestros sea mejor que uno de abogados. De repente. Bueno, pero tienen esa oportunidad histórica de decirle a toda la comunidad educativa que un congreso de maestros podría ser un buen congreso. Ahora, a nivel político, usted pertenece a un colectivo, ¿no es cierto?, que se integra al Partido Morado.
que es el Ciudadanos... Fuerza Ciudadana, sí. Fuerza Ciudadana. Algunos de los miembros de Fuerza Ciudadana están colaborando con el señor Pedro Castillo. Sí, a título personal. A título personal. Ahí hay un puente que usted va a cruzar en algún momento. Es que el problema conmigo es que yo tengo dos temas que no puedo dejar que se muevan un milímetro, que son el de violencia hacia la mujer y el de derechos humanos. Entonces, yo prefiero estar vigilante y llamar a la atención pública cuando yo vea que un milímetro de estos nos hace retroceder. ¿Por qué? Porque hemos firmado tratados internacionales para eliminar toda forma de discriminación con la mujer, para eliminar toda forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, hemos firmado muchos tratados internacionales que tienen que verse reflejados en políticas públicas, y quien entre al gobierno tiene que respetar esos tratados. Por eso, de mi parte, como congresista, yo voy a ejercer el control político del cumplimiento de esos tratados internacionales y del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y del Plan Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Pero a nivel político sí vamos a tener que hablar, y vamos a hablar muchísimo, y vamos a hablar con todos, con todas y Ahora, todos. lo que me parece interesante de la presentación que hace en ese instante es que en realidad le está diciendo a Pedro Castillo: estos son mis no negociables. ¿Cuáles son los tuyos? Y a partir de ahí podemos conversar. Buena traducción. Efectivamente, para mí no es negociable que nos retiremos, ni denunciemos ni la CEDAW, ni Belém do Pará, que son los tratados que se refieren a lo que te he dicho, discriminación y violencia hacia la mujer, la permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Eso no voy a hablar de eso. Si la agenda es discutir eso, mi mensaje será: no voy a discutir ese tema porque somos parte del sistema interamericano y eso ni siquiera se puede discutir. Si Perú Libre intentara, como lo ha dicho en el diario programa el señor Cerrón, introducir en el Congreso, buscar un consenso, a veces con la extrema derecha se puede encontrar. Esa es mi preocupación. Para denunciar el tratado, el Pacto de San José. Yo veo ahí a Montoya con el hermano de Vladimir Cerrón votando igualito. Por eso. Pero digamos que la mayoría del Congreso diga: oigan, esto es una barbaridad, esto es inconstitucional, y decidimos vacar al presidente de la República por infracción de la Constitución, por no respetar los derechos fundamentales de los peruanos. ¿Usted votaría a favor de esa vacancia? Yo haría todos los esfuerzos posibles para persuadir a que no se haga, porque una vacancia le haría muchísimo daño al país. Necesitamos que este periodo lo cumpla un solo presidente, que corrija todo lo que hay que corregir. No me vas a decir que ni Alan García, ni Toledo, ni Ollanta, ni todos no se han corregido. Todos se han tenido que corregir, porque una cosa es hablar afuera y otra cosa es estar en la cancha. Porque ser oposición y gritar siempre es más fácil. Claro, pero de acuerdo a la lectura de Cerrón, y lo cito porque es el ideólogo del grupo, ellos son presidentes que responden al modelo económico que él recusa, que él rechaza. Van a implantar un nuevo modelo económico. Entonces, claro, no tiene que corregir nada, al contrario. Pero es que su bancada no es sólida. Eso pensarán el grupo que está con él, pero hay un grupo de maestros que he revisado, su filiación partidaria es del 20 de septiembre del año pasado, o sea, se han inscrito para postular, ¿no? Y no como invitados, sino como parte del partido. Entonces, yo creo que no la tiene fácil, o sea, ahora, y además cuando yo lo que creo, ¿no?, es que cuando Castillo se siente en la silla y sienta el poder de decidir él, ¿qué va a hacer con Cerrón y sus presiones? Va a hacer números y va a negociar en el Congreso y va a tender puentes. Y recuerda que él es todo el mundo, yo creo que nunca hay que subestimar a nadie. Y la gente está subestimando la capacidad negociadora de Castillo, que es un dirigente sindical que ha movido una de las marchas más grandes del Perú. Entonces, si algo sabe hacer Castillo, es negociar. Yo es lo que también digo.
pero no sé si tenga la muñeca política, porque una cosa es negociar a nivel magisterial y otra cosa negociar con estos monstruos de Lima que te comen contra zapatos y todo, ¿ah? Ojo, yo estaría aterrada si fuera él, a esta gente acá en Es Lima. que ahí, es que ahí es donde eliges a tu entorno. Claro, pero lo que Ese es el momento. Ya, yo voy segura, ¿no es cierto? Pero yo necesito un entorno fuerte que me dé solidez jurídica, que me dé solidez política, que me dé soporte también a mí como persona. ¿No es cierto? Los puñales acá son cortitos, o sea, ni se ven. ¡Chup! Mira, Lima es una piscina de tiburones. Claro. El que no se mueve bien, le comen un pedazo de cuerpo. Entonces, el señor Castillo va a tener que saber nadar con la velocidad, la precisión, para que no se lo coma otro tiburón. Entonces, yo lo veo complicado. Ahora, ya, pero eso se ejerce con personas que tengan oficio y que te acompañen, porque no todo se aprende. Hay momentos en que tú necesitas, ya no tienes tiempo de aprender. Tú necesitas el consejo de alguien que lo haya hecho antes. Entonces, ese entorno es el que va a determinar si Castillo tiene éxito o no. Si tiene un entorno que sea negociador, que tienda puentes, una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar afuera. Ahí hay ministerios, hay una serie de lugares en el Estado que pueden entregar a las personas, que se puede negociar. Pedro Castillo escucha esta entrevista y dice, porque es un buen negociador, ya sé lo que voy a hacer. Aló, Susel Paredes, te ofrezco ser ministra de la Mujer. Yo no sé nada del tema. Te confieso que efectivamente soy un conservador, necesito aprender. No tengo tiempo de aprender, pero tú me vas a enseñar en el camino. Yo le diría que contrate a otra persona porque yo estoy centrada en el control político. Para eso me han elegido mis electores. Yo no quiero, le diría, no, gracias, señor Castillo. Fíjese usted, hay muchas mujeres preparadas en Flora Tristán, en Manuela Ramos, que usted puede, a quienes pueda acudir, que tienen años en ese tema, con quienes yo voy a colaborar más bien. Pero déjeme a mí cumplir con mi función, no me distraiga. No me distraiga. No me distraiga. Muy bien, entonces, lo que me queda claro es que siempre va a estar en la oposición. No en la oposición, sino en la vigilancia, porque oponerse significa decir, no. Yo voy a ver... Lo que se llama la oposición leal, o sea, no es una oposición desleal, sino una oposición leal. Claro, una oposición de vigilancia para proteger al país, a la ciudadanía peruana, que me ha dado a mí el honor de representar. Entonces, yo tengo que cuidar la integridad de esta ciudadanía. Entonces, no me puede distraer poniéndome en el Ejecutivo, porque yo necesito controlarlo. Tampoco soy una gil para que irme de ministra y me neutraliza. Bueno, también es cierto. Ahora, supongamos que Castillo hace aritmética, porque acá todo es cuestión de sumar y restar. Así es. Entonces dice, yo tengo 42, ¿no? Ya claro, pero resulta que si yo me abro de los 27 que son de Cerrón, me quedo con 10 maestros que son míos, leales, me junto con los 5 de Juntos por el Perú, convenzo a los de APP, a los de Acción Popular, a los morados y a los de Somos Perú, y de repente lo convenzo a De Soto, ahí somos 66, y no me para nadie. Pero le tengo que dar a Susel, ¿no es cierto?, sus ideas de las mujeres y la violencia, le tengo que dar a los de Somos Perú algunos temas municipales, a los de APP sus licencias universitarias, a los de Luna que abran pues su universidad, o sea, tengo que dar algo. Claro, ahí viene el rol negociador. Exacto. Entonces, eso puede ser una salida, porque nadie va a pensar que ni los morados, ni Somos Perú, ni Alianza para el Progreso vamos a luchar por cambiar el modelo económico, ni somos comunistas, ni nada. Somos progresistas, al menos los morados somos demócratas y progresistas, y defensores de los derechos humanos al máximo. Entonces, sí podría ser, ¿por qué no? Podría ser, y eso haría que fluyera la maquinaria estatal de manera que pueda gobernar con tranquilidad y aprovechar todas las oportunidades que hoy día hay en el exterior. Nuevamente llamo, los precios de los minerales están altos, de los minerales que producimos. Entonces, ¿él va a correr esa ola
o se va a quedar en la orilla mirando cómo se pasa? Esa es Claro. una decisión que él tiene que tomar. Ahora, Así se es. puede negociar también muy buenas relaciones con las comunidades, se puede ver buenas condiciones, se le suben los impuestos, se cobra las sobreganancias, una serie de cosas que se pueden discutir ya, pero son discutibles, ¿no? Así es. Entonces, él tiene esa oportunidad. El Banco Claro. de Crédito no se fue de Bolivia cuando llegó Evo Morales. ¿Por qué no se fue el Banco de Crédito de Bolivia cuando llegó Evo? Porque negociaron, pues, condiciones para trabajar. Entonces, también hay que saber que una cosa es lo que uno se alucina y una cosa es lo que ocurre en la realidad. Bueno, entonces ese sería el contexto más feliz, digamos, para el país y para el Para propio el país, Castillo. para el Y país. para Castillo, para su sobrevivencia. Pero eso implica algunos conocimientos de base. Y a mí lo que me preocupa, todo se puede aprender, es que el profesor Castillo... Pero no hay tiempo, pues. Por eso es que tu entorno es el que te tiene que ayudar a tomar decisiones con el conocimiento y la experiencia que tenga. Claro, o sea, pero, digamos, lo que para necesita... pero Sí. digamos, para que seamos francos, el señor Castillo se acaba de enterar que el Tribunal Constitucional no lo destituye el presidente, se acaba de enterar que la Defensoría no la destituye el presidente, se acaba de enterar la diferencia entre presupuesto y PBI, o sea, se acaba de enterar de cosas que son fundamentales en la administración pública. Entonces, ¿qué actores claves necesita? Necesita un buen premier que negocie, necesita un buen o una buena ministra de Economía, necesita un extraordinario ministro o ministra de Justicia, porque esos tres son los que van a marcar la constitucionalidad, la legalidad, el control de convencionalidad de los tratados. El Ministerio de Economía va a ver qué hace con el presupuesto y el premier o la premier será quien tienda los puentes. En realidad, eso es lo que tiene que hacer. Y si eso lo elige bien, con inteligencia, mirando en el futuro, ya, mira, profesor Castillo, piensa en tus hijos, porque si no hay gobernabilidad, todos estamos jodidos, incluso tus hijos. Entonces, tienes que pensar muy bien en estas tres personas. Premier, economía, justicia y salud, por supuesto, porque estamos en la pandemia. Claro. Y bueno, si seguimos, todo es importante, pero los chicos hace 2 años que no van al colegio. Él es maestro, él tiene que poner el reinicio de clases para abril del próximo año y tiene que ser con todas las garantías. En los colegios están cerrados, no debe abrir ni la llave del colegio de lo oxidada que estará la chapa. Los wateres ni jalarán, y eso cuando hay agua. Entonces, tiene que trabajar desde hoy para que en abril los chicos vuelvan al colegio. Sí, no solo por los chicos, sino por los padres. Hay padres desesperados que ya no saben qué hacer con sus hijos en la casa. No porque no los quieran, sino porque ya se están volviendo locos. Lo que tienen que garantizarnos es que los chicos de 12 a 18 años se vacunen, porque ahora ya hay vacuna para ellos. Pero ya eso lo está trabajando Sagasti, que lo demonizaron, lo destrozaron, y ahora los que se han ido a Miami son unas lornas, porque era cuestión de esperar cuidándote y vacunarte acá. Y ya eso ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que con Sagasti, dejando como está el proceso de vacunación, ya garantizando las vacunas para los adolescentes, de aquí a abril tienen que reabrirse los colegios. Entonces, yo creo que a la gente que le tiene terror a Castillo porque van a venir los comunistas a comerse a los niños y nos van a quitar nuestro iPhone y nos van a quitar nuestro televisor, ¿no? Ya, bueno, eso no va a pasar, pero no va a pasar si tú, ciudadano y ciudadana que me escuchas, te pones racional también y no sigues creyendo tonterías y eres parte de la vacunación y te pones serio cuando tienes que tomar decisiones. Y no estar hablando todo el día tonteras, hasta que me he tenido que salir de algunos grupos de WhatsApp donde ya, pues, ¿para qué me voy a pelear con mi unidad de tantos años? Ya. Yo también he hecho lo mismo, todos hemos hecho lo mismo en algún momento, pero tenemos que ponernos racionales, hay que pensar en frío hoy día. Claro. No voy a citar a Vallejo, pero pensando en frío imparcialmente, hoy día debiéramos pensar en el futuro del país antes que nada. En el nivel socioeconómico A, el tema del fraude, y siguen en esa locura, no para, y no son racionales, ¿sabes? Es irracional, es irracional. Son actos de fe. Yo siempre digo, yo con la gente, con los creyentes, nunca puedes discutir porque es un acto de fe.
La fe no admite razón, admite voluntad. Así es. O sea, tú crees lo que tu fe te dice, aunque suene racional, y lo crees porque es tu acto de fe. Pero la política no es un acto de fe. La política se basa en hechos, en acciones, en fundamentos legales, en las reglas de juego que tenemos como país. Entonces, mira tú, todo lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuándo va a haber momento constituyente? Este no es un momento constituyente. Para nada. No, para nada. Primero, es una guerra civil. Que los chicos vuelvan al colegio, que se vacunen, que los chicos vuelvan al colegio, que nos vacunemos, que se reactive la economía, que recuperemos el trabajo, que aprovechemos los precios de los minerales en el exterior. Una vez que nos regulamos, nos calmamos, podemos pensar en un nuevo pacto social. Pero hacerlo ahora, ¿qué riesgo tendría? Que Montoya, que es de la ultraderecha, se ponga de acuerdo con la izquierda conservadora y resulta que tengamos una constitución más conservadora que la de antes. Ahora, hay que decir algo, Susel. Yo creo que las opciones liberales perdieron en estas elecciones y me temo que sea este Congreso, espero que no, el que elija el Tribunal Constitucional o el que venga, los 87 votos van a ser votos conservadores. Es decir, la posibilidad de tener uno o dos magistrados que tengan una visión más moderna, si quieres, de los derechos fundamentales, yo no la veo venir. La verdad, me muero de pena por la causa, pero no hay forma. Bueno, o sea, pero para eso está, pues, ¿por qué crees que insisto tanto en el sistema interamericano? Porque cuando aquí no nos den la razón en el Tribunal Constitucional, no vamos, pues, allá a que nos den la justicia que en el Perú no nos quieren hacer. Entonces, y eso pasa en todos los países, y Chile lo ha hecho mucho. Vemos mucho a Chile para los ejemplos que nos convienen, pero Chile ha sido denunciado ante la Corte y ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está Piñera, no pasa nada. Entonces, yo creo que tampoco es que se nubla todo, siempre hay una ruta, siempre hay una ruta. ¿Cuál es el tema? Que uno necesita una linterna para ver la ruta, y esa linterna se llama conocimiento. Si tú dices, no se puede más, y estás a oscuras, no se puede más. Pero si tú tienes la linterna del conocimiento, entonces tú decir, un ratito, ahí hay un camino, ¿ves? Ya, vamos para allá. Entonces será ese el rol que tendremos los moderados. Así es. Ahora, yendo al tema del Tribunal Constitucional, tal vez se nombre en este Congreso, y yo espero que no. Qué desgracia sería, de verdad. Pero ahí le haré control político, pues, vocal por vocal le voy a buscar hasta los hongos que tengan en los pies. Porque así nomás no va a ser, ¿no? Ya, ok. Entonces vendrá el nuevo Congreso a revisar lo que haga eso es lo que nos está diciendo. Claro, y qué ha hecho, y cuáles son sus sentencias, y todo. Y cuántas casas tiene. Otra cosa, por ejemplo, el tema de lavado de activos o de incremento patrimonial de los jueces es una cosa que tenemos que ver con urgencia. Y una cosa, por ejemplo, tú que eres abogada y de repente me puedes ayudar a explicarlo al público. Para yo saber qué propiedad tiene una persona, yo tengo que irme a registros públicos y me tengo que ir a otros registros públicos de otro sitio. Pero si todos los notarios tuvieran una base única, yo consultaría al colegio de notarios y así no lo hayan elevado a escritura pública, yo sabría qué bienes tiene tal persona, o su mamá, o sus hermanos, o sus mujeres, o su marido. El problema es que no sé si ahí tienes protección de datos. Ahí déjame revisar. Pero no, ¿qué pasa? Si yo no lo hago, no lo elevo a escritura pública, es porque no lo quiero hacer público. Tiene el nivel de documento privado. Pero si se trata de un juez, ese juez no debe tener nada privado. ¿Por qué? Porque entonces no pasa y ese juez en Puno, en Chiclayo, en Amazonas, en un sitio, ahí tiene una chacraza, ¿no? Y entonces o lo tiene su hija, ¿y cómo lo persigo? Para hacer justicia en el Perú necesitamos garantizar que quien va a decidir sobre la tenencia de mis hijos, sobre si me quitan mi casa o no, sobre si me embargan mis cuentas o no, sobre
muchas decisiones que implican nuestra vida diaria, sea alguien que esté recontra controlado. Claro. Sí, Si no, hermanitos, y vamos a seguir teniendo 50 argollas de hermanitos que solo van a sentenciar en favor de sus hermanitos. Y lamentablemente tienen muchos hermanitos, además. Es una familia muy grande, llena de hermanitos, hijos de un papá, de otra mamá, cantidad de hermanitos. Y a esos, ¿cómo los controlamos, Rosa María? Pero no a todo el mundo, pero a ese. Si tú quieres impartir justicia en el Perú, tienes que ser una persona a la que te pasan por los rayos X. Y cualquier cosa que hagas, tiene que revisarse. El problema es que se juzgan entre ellos. Si tú te quejas ante un juez, ¿qué hace? Entre jueces entonces, ese es un tema que debiéramos ver para que... Modificación a la ley orgánica del Poder Judicial sobre la marcha, para incorporar, como se llaman, elementos de probidad. Entonces, elementos de probidad, no solo morales, porque son etéreos, sino físicos. Física, concretos. Propiedades, plata, y no solo tuya, sino tu mujer, tu marido, tus hijos, hermanos. Tus hijos, etcétera. No, es una propuesta, una apuesta interesante. Porque mira, ahora mismo, estamos en manos de un magistrado que ha declinado, que es una figura que no existe. Tú lo has explicado claramente. Ese sujeto encima tiene propiedades, pues. La gente de Ucayali que nos está escuchando dirá, a ver si yo lo conozco a él, conozco a su hermano, conozco a su primo, ya sabemos de quién estamos hablando. Claro. En manos de esa gente, de esas personas, está en este momento la democracia peruana. Claro, es efectivamente preocupante. Vamos a ver cómo se resuelve. Esperamos que hoy se resuelva todo el problema y termine este asunto del fraude, que además ha dejado, la verdad, mucha gente muy confundida, que a mí me da mucha pena, pero algunos no están confundidos. O sea, yo no puedo creer que gente que ha estudiado Derecho, que sabe que ya todos los plazos para interponer una nulidad vencieron el 9 de junio, sigue el 24 de junio insistiendo. ¿Tú crees que Lourdes Flores va a permitir que un adversario en un litigio que ella, de un cliente de ella, le cambien la fecha de presentación? Cuando ella está defendiendo al otro, no te pases, pues. Claro. O sea, Lourdes Flores es litigante, ni siquiera es que Lourdes Flores es profesora de teoría. Claro. Ella litiga, sabe que se le pasa la hora y se fregó, ya no puede presentar su escrito. ¿De cuándo acá entonces ahora resulta que me van a cambiar la fecha de mi escrito? ¿Cuándo? Cuando le conviene a mi cliente. ¿Y cuando no le conviene? No, además es más grave que eso, porque ya no estamos hablando del 9 de junio y las 8 y las 12 de la noche. Ahora estamos hablando de que hasta hoy día pueden interponer nulidades. Hasta hoy día. O sea, estamos hablando de, dame el padrón para buscar firmas, ¿para qué? ¿Para interponer nulidades? Si a veces venció el plazo. No, que estoy buscando la verdad electoral. No, o sea, ni siquiera hay denunciantes. Porque ya habría aparecido, ¿no? Yo soy Teresa Ramos y entonces esta no es mi firma, yo denuncio. Pero no hay, porque no hay, pe. Es una vergüenza. Ahora, es una vergüenza. Esta etapa de la historia del Perú, ¿qué nombre le pondrán los historiadores, no? En el futuro. Porque es para ver toda la miseria humana y la miseria de los abogados y las abogadas. O sea, yo nunca he visto, ahora sí me ha alegrado en la mañana o anoche leer a Pedro Cateriano que ha dicho, es inconstitucional, es ilegal, esta declinación no existe. Entonces, Pedro Cateriano es un abogado, sabe que esto no puede ser. Entonces, por ejemplo, él ya está poniendo la justicia, la legalidad y la constitucionalidad por delante. ¿Qué es lo que debemos hacer para que haya garantía de que este país sea vivible? Si no, estaríamos pues en un país sin Estado, donde el que tiene la pistola más grande, el machete más afilado, ese va a ganar. Entonces mejor ya, yo llamo al padrino para que mate a que violó mi hija. ¿A eso vamos a terminar? No, además sales con tu sable a marchar, hemos visto a los que salen con sable a marchar. Sí, pero también salgo con mi pistola, y entonces, claro, tiro 4 balazos en la puerta de tu casa. También está pasando. Te quiero asustar. Voy a la puerta de tu casa y pa. ¿Qué es eso? ¿Navidad? No. Eso es, te estoy asustando.
Bueno, para ir terminando, porque nos queda poco tiempo, tienen que buscar unos compañeros de aventura, aunque sea para compartir las oficinas, porque necesitan ser 5 o 6. 5. Cinco. Bueno, ¿con quién van a parar? Bueno, estamos conversando con todos, esa es nuestra tarea, y vamos a seguir conversando hasta llegar a un acuerdo para poder lograr una bancada. Pero también, por ejemplo, yo digo, si yo voy a fiscalizar, yo puedo fiscalizar sin bancada. Claro, no voy a tener los asesores de la bancada, voy a tener que trabajar mucho más y nuestros pobres equipos se van a tener que sacar el ancho estudiando lo que llegue al pleno y trabajaremos más nomás. Pero mi labor fiscalizadora la puedo hacer sin bancada también, Rosa María. Ah, no, sí, claro. No, además, en realidad no es trabajar más, es otra forma de organizar el trabajo. Así es. Lo que pasa es que los otros congresistas no son abogados, entonces les cuesta más. Puede ser, sí. Claro, lo que pasa es que a veces yo digo, lamentablemente tenemos que pagar tantos asesores para que ilustren al congresista, que ¿por qué no contratamos a los asesores primero, no? Pero en fin, de una vez, primero los asesores y después... Pero una congresista, que son 3, uno es científico, la otra abogada y la otra educadora. Entre los 3 perfectamente se asesoran, ¿ah? Tranquilamente, además son las 3 cosas que se requieren para salir de la tragedia en que nos ha dejado la pandemia. Necesitamos un enfoque científico para tomar decisiones sobre la pandemia, necesitamos una maestra que nos diga cómo recuperamos los años que han perdido nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas que no han podido ir al colegio y que no tienen internet, ni siquiera tienen teléfono celular, y tienen a una abogada que va a garantizar la constitucionalidad y la legalidad de cada uno de los actos del gobierno. Así es que seremos 3, tengamos o no tengamos bancada, ahí vamos a estar vigilantes, sabemos de lo que hablamos y además somos racionales, pero también conversamos. Yo puedo conversar con el diablo si es necesario por los intereses del país. Pero también con mucho gusto conversaré con la Virgen para otros temas que tengan que ver con eso. Así es que para conversar no hay ninguna limitación, pero también tenemos los límites que la democracia nos exige. Que esté todo en el marco constitucional, que no haya abusos y que pensemos en qué es lo mejor para los niños, las niñas, nosotras, las mujeres, etcétera, ¿no? Muy bien, Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público? Que nos queda poco tiempo. A ver, Susel, ¿crees que Cerrón y compañía se van a quedar tranquilos? No, si yo fuera Cerrón no me quedaría tranquila, ¿no? O sea, nunca, mira, no me acuerdo quién, un entrenador de fútbol decía, mientras nosotros estamos aquí con nuestra pizarra viendo los ejercicios que hacemos, en el otro lado el otro equipo está haciendo lo mismo. No te creas que tú vas a salir y el otro equipo no ha entrenado, no. Acá todos tenemos que pensar que en el otro cuarto hay un grupo de personas que está con su pizarra, que está con sus textos y está todo ordenado. Aquí nadie se va a quedar tranquilo. Pero lo que sí nosotros en forma transparente decimos que nosotras, yo al menos, tranquila no soy. Todo el día estoy viendo cosas. Y Flor es una máquina de hacer cosas y Ed es un tipo, un científico que quiere que las decisiones del país se tomen en base a la ciencia. Entonces, nadie se queda tranquilo, pero es su derecho no estar tranquilo también. Claro. Mientras no transgreda la ley. No, si la transgrede, allá vamos. Así es. Mientras no transgreda la ley, se puede ser todo lo intranquilo que quiera. Sí, que él en su cuarto que haga lo que quiera, que vea las películas que quiera, sí, pero apenas sale a la calle a molestar a la gente, allá nos vemos. Llama la atención que todo el día use el Twitter para decir, yo soy el mejor amigo de Pedro Castillo, ¿no? O sea, si es tu amigo, no tienes que andarlo proclamando pues a los 4 vientos, ¿no? Dime de qué te ufanas para saber de qué te falta. Así es. O sea, tanto tengo que decir yo que es mi amigo que no es tu pata, pues no, se han alejado. Y por eso él manda esos mensajes. Es como el esposo que dice, yo amo tanto a mi mujer, todo el día dice, yo amo tanto, ¿no? A los 15 días te la encuentras en una fiesta la señora sola y se ha ido el pata.
Claro, esos siempre se van. Los que Siempre es se van. así. Así es que tampoco se vuelvan locos porque Cerrón está tratando de dar gestos de poder. Entonces, Claro. en mi lectura, él está perdiendo poder, por eso es que hace esos alardes. Es Así una es. opinión personal. Bueno, yo también pienso así, porque ya le he dicho ya, usted no lo eligió nadie, ¿ah? Nadie lo ha elegido usted. No, que yo, nadie. Mira, y una vez que Castillo esté arriba, ¿quién va a tomar las decisiones? Claro. Que se calatee si quiere Cerrón, que haga lo que quiera. El que va a tomar las decisiones es Castillo. Así es, que se karatee si quiere. Muy bien. Bueno, Susel, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Estamos Rosa María. a la vuelta de la esquina, el 28 de julio, ahí se instala el Congreso. Bueno, el Congreso se instala 48 horas antes, pero, digamos, el 28 de julio arrancan las actividades. Esperemos que el impasse del jurado se resuelva hoy mismo. Sí, para poder mira, terminar van a con- pasar a la historia. En los libros de historia va a quedar el nombre de los magistrados y las magistradas que hoy día salven a la democracia. Les invoco a que tomen ese reto y que salgan en los libros de historia como quienes han salvado a la democracia. Así esperamos. Muy bien, gracias, Susel. A ver, Gracias, nos- Rosa María. mira, nos tenemos que despedir, tengo que ir a salvar la democracia a otro lado, pero estaré con ustedes mañana de todas maneras. Gracias, Gracias, Susel. Abel. Gracias, Rosa María. Nos vemos. Gracias, Susel. Hasta Gracias, muy Rosa pronto, María. Abel. Gracias. Hasta mañana, Rosa María. Mañana es viernes. Hasta mañana y continúen, por favor, celebrando el 24 de junio, el día de San Juan. Y sí, ahí el abrazo cariñoso para toda la provincia de San Juan Bautista, que es la provincia dominica en el Perú. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Dejamos una semblanza justamente de nuestra provincia dominica. Un saludo al padre provincial y a todos los frailes dominicos en la persona del padre Rómulo Vázquez Gaviria. Cuídense mucho. Hasta mañana. Va con esta Chao. semblanza. Chao, chao. Amigos, hoy es 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, patrono de la provincia dominicana en la cual nos encontramos. En este día tan especial para todos los frailes dominicos de la provincia de San Juan Bautista. Enseguida, una breve reseña sobre nuestra provincia. Dominicos, despertad, que Santo Domingo se llama. La provincia de San Juan Bautista se fundó el 23 de diciembre de 1539, con la bula de aprobación del Papa Paulo III. El primer provincial fue el padre Tomás de San Martín. 10 años más tarde, los dominicos ejercían su ministerio en 18 conventos y más de 30 doctrinas. El primer obispo del Perú fue Fray Vicente Valverde, de la Orden de Predicadores, sede en la ciudad del Cusco, capital del Imperio Incaico. El primer arzobispo de Lima fue Fray Jerónimo de Loaiza. En el capítulo provincial intermedio, celebrado en Cusco en el año 1548, se priorizaron 3 cosas: la evangelización, la enseñanza a los aborígenes y la formación de los evangelizadores. Para ese último reto se fundó el primer centro de estudios superiores, Santa María del Rosario, que luego pasaría a denominarse Universidad Mayor de San Marcos. Los primeros dominicos que salieron de España con destino al Perú en 1529 fueron 6, entre ellos Fray Vicente Valverde. Los religiosos que misionaban en el Perú, considerando la distancia que los separaba de la isla La Española, sede de la provincia de Santa Cruz, de la que dependían jurídicamente, enviaron a Fray Francisco Martínez y Fray Agustín de Zúñiga al capítulo general de Lyon, Francia, para pedir la creación de una nueva provincia. Los capitulares aceptaron su petición y erigieron la provincia. La bula de creación fue expedida por el Papa Paulo III el 23 de diciembre de 1539, y el 4 de enero de 1540, el maestro de la orden, Fray Agustín Recuperato de Favencia, firmaba en Roma las patentes de la nueva provincia. El 12 de mayo de 1551, por gestiones del padre provincial Fray Tomás de San Martín, se funda el primer estudio general, siendo la primera facultad de la hoy llamada Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera de América del Sur.
También se preocupa de la educación elemental de los naturales, llegando a fundarse hasta 60 escuelas durante el siglo XVI, atendiendo a las necesidades prioritarias nacidas de las acciones de guerra de la conquista. Fray Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima, construye el Hospital de Santa Ana para los naturales y negros. Fray Domingo de Santo Tomás, segundo provincial, propicia las primeras casas de recogimiento para niñas y niños abandonados. Propugna los principios de la justicia social en defensa de los naturales. Escribe la primera gramática quechua y el primer catecismo quechua. 4 grandes figuras de santidad forman parte también de este texto: San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías y la beata Ana de los Ángeles Monteagudo. En el proceso de la emancipación nacional a lo largo del siglo XIX, la provincia peruana pasó por la crisis más aguda de su historia. Por decreto del gobierno republicano del 23 de marzo de 1822, la provincia quedó reducida a 3 conventos. La ocasional visita de Fray Vicente Nardini, de eterna y agradecida memoria, en 1879, suscitó en el dominico italiano el anhelo de restaurar la benemérita provincia peruana, que el 4 de agosto de 1897 se restituyen sus derechos como las demás provincias. Dominicos, despertad, que Santo Domingo os llama a continuar su misión. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.